Los franceses van mañana a las urnas para definir finalmente quién será el presidente en Francia. Es la segunda vuelta, recordemos. Y la duda para los electores está entre el liberal, el joven liberal economista Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. La cuestión está complicada porque en el medio hubo algunas denuncias. Vemos algunas repercusiones, algunos audios que tienen que ver con los protagonistas. Le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme. Et tout cela piloté par Monsieur Hollande, hein, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. Ce qui est extraordinaire, c'est que votre stratégie, mais c'est normal, ça fait des décennies que ça dure. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. La sécurité et le terrorisme est une problématique absolument majeure, totalement absente de votre projet. Totalement absente. Aucune proposition qui tienne la route. C'est-à-dire que la sécurité physique de nos compatriotes et la lutte contre le terrorisme et le fondamentalisme islamiste, vous ne voulez pas le mener. Vous ne voulez pas le mener, Monsieur Macron, moi je sais pourquoi. Bon. Contre le terrorisme, il faut d'abord retrouver nos frontières nationales, tout de suite, immédiatement. Et ça, ce sera quelque chose que je ferai immédiatement après mon arrivée au pouvoir. La division, la guerre civile que vous portez dans le pays, lutter contre les terroristes, ça n'est en aucun cas céder à leur piège. Le piège de la guerre civile, celui qu'ils nous tendent, celui que vous portez en divisant les Français, en insultant les Françaises et les Français à cause de leur religion, en jetant le trouble dans notre pays. Et cela, je ne le laisserai jamais, jamais. On sort ou pas de l'euro? Il faut retrouver notre... On revient au franc ou pas? Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc. C'est essentiel. D'accord. Essentiel. Donc Essentiel. on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je vais renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. Donc maintenant, l'euro, vous proposez d'en sortir. Moi, je dis que c'est un projet mortifère et que c'est un projet dangereux. Et que votre bidouillage que vous nous avez fait dans le week-end avec M. Dupont-Aignan n'a aucun sens. D'ailleurs, il manifeste une impréparation crasse. Mais vous, votre vision Non, mais ma vision, c'est justement de construire un euro fort et de construire une politique européenne. De construire une politique européenne qui sera forte et dans laquelle nous défendrons les intérêts de la France. La France que vous défendez, c'est pas la France. C'est une salle de marché dans laquelle, encore une fois, c'est la guerre de tous contre tous, dans laquelle les salariés français devront se battre pour conserver leur emploi face aux travailleurs détachés, dans laquelle les entreprises, entre elles, dans la même branche, devront se battre pour avoir les salaires les plus bas ou la durée de travail la plus longue pour essayer de conserver les marchés entre elles. C'est absolument pas la vision qui est la mienne. Votre projet, c'est de dire au peuple français: cette personne est atroce, c'est de salir, c'est de mener une campagne de mensonges et de falsification. Votre projet, c'est un projet qui vise à vivre de la peur et des mensonges. C'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui a nourri votre père pendant des décennies. C'est ce qui a nourri l'extrême droite française et ce qui vous a fait vous. C'est pour ça que je n'en veux pas pour mon pays. Parce que la France que je veux, elle vaut beaucoup mieux que ça. Antes de comenzar a analizar, vamos a ver algunas placas, algunos números. ¿Qué pasó después de este debate? Hola, Félix. ¿Qué tal, Inde? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, la encuesta, según se dio a conocer, Macron obtuvo mejor imagen, el 64% a favor de Macron y 36% para Le Pen luego del debate, claro. Tenemos todavía más placas, ¿no?, para compartir más cifras. ¿Qué pasará en la segunda vuelta? ¿Cuál es la intención de voto en segunda vuelta? Todo indica que Emmanuel Macron se va a quedar por lo menos con el 61,5%, según dicen los encuestadores, de la intención de voto, y Marine Le Pen el 38,5%. ¿Y qué va a pasar, Félix, con la gente que votó a otros candidatos en la primera vuelta? Claro, recordemos cómo va a quedar, o por lo menos es lo que se establece, cómo quedaría conformada la intención de voto de aquellos votantes de Mélenchon. Bueno, el 51% de esos votantes en esta segunda vuelta estarían a favor, con el 51% de Macron. De Macron. Le Pen se quedaría con el 11% de esos votantes de Mélenchon.
Aquellos que votaron a Hamon, el 76% lo haría en esta oportunidad por Macron, el 3% por Le Pen. Los votantes de Fillon también en la misma tendencia, 46% a favor de Macron y el 28% a favor de Le Pen. Claro, los votantes que en primera vuelta lo hicieron por Dupont van a tirar sus votos o darle sus votos, el 45% a Le Pen y el 22% a Macron. Escuchábamos, José, el discurso de Marine Le Pen con reverberancias de un discurso que escuchamos en estos desde enero, Trumpista, que lo venimos diríamos, escuchando Trumpista. desde el año pasado. Sí. Claro, muy similar al de Donald Trump en muchas cuestiones. ¿Es tan así? ¿Tienen tanto que ver? Sí, bueno, son realidades muy diferentes las de Francia y Estados Sí. Unidos, pero coinciden en el nacionalismo, la xenofobia, las soluciones fáciles, las supuestas soluciones fáciles a problemas que son mucho más complejos. Ahora, yo lo que me preguntaba mirando el debate es lo siguiente. Evidentemente, Macron es una renovación de la política francesa tenue, digamos. Tiene Sí. algunos rasgos renovadores. Es joven, tiene una historia de Pero vida... es establishment. Es establishment. Ahora, Sí. presenta algunos rasgos. El hecho de que Sí. sea joven, de que no pertenezca a un partido Sí. tradicional, de que esté casado con una mujer 19 años mayor, esto le da una historia de vida Diferente. particular, diferente a la de Fillon, por ejemplo. Son en general muy conservadores los políticos franceses, sobre todo los políticos de la derecha. Ahora, al mismo tiempo, es un político del establishment. Trabajó de banquero, se formó en la Escuela Nacional de Administración, un dato Sí. muy importante Clave. en Francia, donde vienen la mayoría de los ministros y los presidentes. Fue primer ministro Hollande. Entonces uno podría decir, bueno, es una salida que encontró la sociedad francesa. Europeísta. Es europeísta. Ahora, uno podría decir, es una salida que está encontrando la sociedad francesa para manifestar de algún modo su disconformidad, su malestar, su crisis de representación, su rechazo a una parte de la élite política, sin romper todo, ¿no? Eso es una posibilidad. Ahora, si uno piensa que lo que tiene la sociedad francesa es un malestar transitorio, Macron puede ser una salida. Ahora, si lo que hay es una crisis más estructural, y yo creo que estamos ante una crisis más estructural, es posible que Macron no sea una salida, que Macron puede que gane igual, ahora que 1, 2, 3, 4 años después, el malestar con el gobierno de Macron sea tan fuerte como el Sí, que hubo o con con Hollande Hollande, o antes. Claro. Entonces, ahí estaba contando bien Félix recién las encuestas. El hecho de que Marine Le Pen saque el 35% de los votos es un avance formidable. Claro. Recordemos que cuando Chirac le ganó a Le Pen padre, sacó el 82% de los votos. Sí. O sea, había un rechazo, no fue unánime, pero había un rechazo cerrado. En este caso, la ultraderecha avanza, aun cuando sus resultados en la primera vuelta no fueron tan buenos como los que se esperaba. Si logra sacar un 30, un 35% de franceses dispuestos Celebra. a votar todo esto, estamos ante un cambio estructural. Por eso mi pregunta es, ¿estamos ante un malestar transitorio, un malestar leve, un malestar tenue, o estamos ante un malestar de la sociedad francesa más fuerte? Creo que después de las elecciones, que seguramente va a ganar Macron mañana, vamos a empezar a transitar la respuesta a esa pregunta. Raúl, te quería preguntar, porque con el tema de los votantes de Mélenchon lo que hubo fue esto, vamos a consultar a las bases, vamos a ver, hay mucha gente que dice, no le demos todas las garantías a Macron de que puede hacer lo que quiere, si lo votamos demasiado se va a agrandar y demás. ¿No es más peligroso realmente que crezca la ultraderecha? Evidentemente es peligroso que crezca la ultraderecha. Lo que pasa es que el discurso que adaptan en campaña cambia mucho esto. Yo la verdad no lo veo tan parecido a Trump, el discurso de Marine Le Pen. Al contrario, tiene un discurso, en todo caso, que trata de captar ese voto Mélenchon. Habla de las grandes corporaciones, habla de que le están dejando el gobierno al poder económico. Eso no lo íbamos a escuchar en Trump. Digamos, a veces se iba Trump un poquito para ese lado también, pero es más firme en cuanto a ese sentido. Por eso me parece que lo que bien marcaba José, los problemas estructurales que tiene Francia, tienen que ver con cuál es la posición que tiene dentro de la Unión Europea y qué pasa con esta comunidad de naciones, cómo resuelve su propia crisis. Marine no es empresaria. Marine no es empresaria y marcó. Esa es la diferencia. Y en el juego de chicanas, fíjate cómo lo puso en eje este tema cuando dijo: Francia elige entre dos mujeres para gobernarla, o Marine Le Pen o Angela Merkel. Diciendo, Macron bueno, va a obedecer lo que le diga Merkel. En este juego me parece que quizás sea un acierto lo de Marine Le Pen buscando ese voto Es pícara. que vos decís. Claro, no, tiene mucha habilidad para el juego electoral, digamos, más allá de que después lo que pudiera hacer, como vos decís, es obviamente mucho más peligroso digamos, Ese en proyección, ese pero proyección. hoy eligió un discurso que es más atractivo que el de Macron para esos obreros, esos trabajadores. O sea, los disconformes, Sí, digamos. el mapa del voto Marine Le Pen coincide casi matemáticamente con el voto del desempleo.
Bueno, casi matemático. claro. Y el campo. Tiene su el lógica. campo. Otras cosas que parecen tener en común también es la interferencia de alguien en las computadoras de los candidatos, ¿no? Por la denuncia Los que acaba de Macron hacer. Leaks, que en este Los Macron momento, Leaks. bueno, es pirateo masivo, indiscriminado, sobre la posibilidad de que Macron tenga cuentas ilegales en Bahamas. Es decir, estamos hablando, en este caso, de los Bahama Papers, más allá de que no se sabe cuál es el origen, pero frente a esta difusión, esta difusión que se da hoy, que es jornada de descanso previa a las elecciones, bueno, ya se anticipa para la Por semana ahora no hay próxima. pruebas de eso, simplemente la denuncia. La denuncia, pero esto se ha trasladado a las redes, y en las redes sociales se piensa que puede tener alguna influencia en el voto, muchos lo descartan, ya está, es decir, digamos que no agrega nada en este caso. Vos decís que, por contra ejemplo, Macron. si llega a perder, Macron va a escribir un libro de memorias con Hillary. No lo juntos creo, con- no lo creo. con esta derrota. No, sinceramente, además te diré algo. Francia es un país golista. En 19 años de los 58 que viene la Quinta República ha tenido presidentes de derecha, por llamarlos de algún modo, por decir golistas. Las excepciones fueron Mitterrand y François Hollande, los únicos socialistas, que estuvieron 19 años en total. Pero Macron no deja de ser, más allá de que vaya por su propio partido, en marcha, que haya cambiado ahora el eslogan y demás, no deja de ser un candidato golista, es decir, un candidato conservador, muy parecido a los anteriores y muy parecido a Giscard d'Estaing. Inclusive cuando gana las elecciones mañana, Giscard d'Estaing en el 74 era muy joven también, tenía 48 años, no tenía mayoría. Lo que viene en un sistema semipresidencialista es qué pasa en la Asamblea Nacional. Porque esos son en junio. Eso será el 11 de junio. Bueno, Giscard d'Estaing tampoco tenía bancada propia. Y Bueno, esa es una de las tuvo que grandes, construir. digamos, de las grandes diferencias, es que las elecciones, al estar partidas, lo que permiten es que de pronto gane un presidente de un partido, pero que en la Asamblea, efectivamente, como señalabas, no lo acompañan. Natalia. Sí, quiero continuar con esta comparación con la campaña de los Estados Unidos y la estadounidización de las elecciones francesas, que igual se mantienen en ciertos canales y no han desbarrancado como ocurrió en el caso de los Estados Unidos, porque la Comisión de Control Electoral prohibió a los medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación, difundir los Wikileaks estos sobre Macron y demás, que tienen un origen interesante, al menos todavía no confirmado, pero sí rastreado. ¿Quién es el personaje que difunde por primera vez estos documentos, que son contratos, emails y demás, cuyo contenido yo al menos no conozco, pero sí los difundió a través de los 100.000 seguidores? Jack Posobiec, un joven que ha trabajado desde Washington para la campaña de Trump, y es un pro-Trump y un pro-Le Pen. Es muy interesante el fenómeno porque este chico, que se identifica con el slap right y no con la alt-right, en realidad tiene sus cuarteles, en Washington, y se mueve igual que los seguidores de Trump y aquellos que trabajaron en las redes sociales para la campaña de Trump. Ahora bien, independientemente de quién gane, ha sido una campaña muy agresiva. Cuando Raúl dice que esta campaña estaba entre dos mujeres, no es solo la Europa. Recordemos cuando los medios de ultraderecha en Francia intentaron desvalorizar el matrimonio de Macron, diciendo que en realidad era un matrimonio falso porque él es homosexual, según estos medios, cosa que se fue aplacando no solo con la solidez en la campaña que demostró Macron, sino con también esta cosa que Francia siempre Con la vida se privada. encamina hacia un lugar muy conservador, pero quizás incluso sano de la política. Cuidadoso de la vida privada, ¿no? En Exactamente. general. Bueno,